Cuánta alegría me da estar otra vez con ustedes y compartir una vez más la palabra del Señor. Hemos anunciado que vamos a estar hablando de transformación total. Y hoy vamos a ver un tema de vidas transformadas, de cómo el Señor puede transformar la vida de los seres humanos, hacer un cambio extraordinario, hacer un cambio extremo en alguien. Y por eso yo le voy a invitar en este momento a que usted me acompañe a la Escritura. Acompáñenme al Evangelio de Marcos. Marcos capítulo 5. Esa porción que aparece allí con un subtítulo que dice El endemoniado gadareno. En el capítulo 8 de Mateo dice que eran los endemoniados. Bueno, en Lucas también el capítulo 8 también va a volver a mencionar esta historia. Vamos a basar entonces el estudio de hoy en el capítulo 5 de Marcos. Versículo 1. Dice, vinieron al otro lado del mar, a la región de los Gadarenos, y cuando salió él de la barca, enseguida vino a su encuentro de los sepulcros un hombre con un espíritu impuro, que habitaba en los sepulcros, y nadie podía atarlo, ni aun con cadenas. Y muchas veces había sido atado con grillos y cadenas, pero las cadenas habían sido hechas pedazos por él, y desmenuzados los grillos. Nadie lo podía dominar. Y siempre de día y de noche andaba gritando en los montes y en los sepulcros, e hiriéndose con piedras. Y cuando vio pues a Jesús de lejos, corrió y se arrodilló ante él, clamando a gran voz, ¿qué tienes conmigo, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? Te conjuro por Dios que no me atormentes, porque Jesús le decía, sal de este hombre espíritu impuro. Jesús le preguntó, ¿cómo te llamas? Y él respondió, Legión me llamo porque somos muchos. El cuadro que introduce Marcos allí en el capítulo 5 no es un cuadro para nada bonito. Si hay momentos de tensión, momentos feos, es cuando una persona es tomada por un espíritu impuro, es poseída por un espíritu inmundo. Su rostro cambia, las fuerzas cambian, sus palabras, sus ademanes, todo cambia. Es un asunto feo, grotesco estar ante la presencia de una persona de estas. Y este hombre había sido tomado por un espíritu, pero no era cualquier espíritu. Él mismo se identifica como Legión. Y se identifica como Legión porque dice, somos muchos. Satanás, cuando una persona abre la puerta a través de X o Y circunstancia, Satanás se aprovecha para tomar posesión de la vida de los seres humanos que abren la puerta a él. Yo he tenido la experiencia de estar frente a varios casos de personas poseídas por espíritus inmundos. Y por eso les digo que no es para nada agradable. Es probable que también algunos de ustedes que están observando esta transmisión hayan tenido, yo no digo esa oportunidad, sino más bien ese infortunio de estar frente a una persona poseída. Son cuadros de dolor que uno observa, como una persona, alguien que fue hecho a la imagen y la semejanza de Dios, el diablo le degrada tanto y le convierte prácticamente en un títere de su fuerza. Pues bueno, esto era este hombre. Este hombre ya se había convertido en leyenda en aquellos territorios de Gadara. Cuando usted lee los relatos de los 3 evangelistas hay más detalles. Uno de esos detalles dice que nadie podía pasar por aquel camino. En otras palabras, Jesús se metió en el camino equivocado, si quisiéramos tomarlo así humanamente hablando. Jesús quizá no sabía entonces que aquel camino estaba vetado para cualquier transeúnte. Pero claro,
a Jesús nada lo toma por sorpresa. Jesús sabe muy bien hacia dónde va. Jesús sabe que tú estás esta noche también aquí observando. Jesús sabe que tú estás escuchando su palabra, y Jesús ha venido para invitarte, y Jesús ha venido para decirte que Él puede ganar esa batalla en tu vida, que cuando tú pones eso que te ata, eso que te amarra en las manos de Él, tú vas a encontrar la victoria, así como la encontró este hombre. Ya vamos a ver. Y entonces el endemoniado, que era temido por todos, que rompía las cadenas, que lo ataban con grillos y nada de esto era suficiente, se vino quizá el demonio con ganas de destruir a Jesús. Se viene y se abalanza sobre Jesús, pero cuando está ya muy cerca de Jesús, el poder de Cristo, la presencia de Cristo hace que este demonio se doblegue. Y ahora el que venía a dañar a Jesús termina implorando misericordia. ¡Qué maravilloso el poder de Cristo! Puede que conozcas el caso de alguna persona que esté siendo atormentada por el enemigo. Puede que conozcas el caso de alguien que está atado por alguna circunstancia, por algún vicio. Y quizá piensa que ese vicio, que ese espíritu va a destruir a esta persona. Pues yo quiero decirle que hoy es la oportunidad para decirle a esa persona que en Jesús hay poder, que en Jesús hay salvación. Satanás no puede llevar a una persona más de lo que la persona le permite. Y en aquel endemoniado había algo todavía. Este endemoniado quizá quería la liberación, pero el enemigo le impedía. Y entonces, al arrodillarse delante de Jesús y al tratar de pedir auxilio, lo que salió fue la voz del demonio, diciendo: ¿qué tienes conmigo, Jesús? No me atormentes. He estado en algunos casos de liberación, donde la persona quiere pronunciar el nombre de Jesús, quiere pedirle ayuda a Jesús, y el demonio le impide, le hace que hable otras cosas, o simplemente le enreda la lengua para que no lo haga. Pues eso estaba sucediendo allí. Había una batalla espiritual, había una lucha donde el enemigo, donde el demonio no quería que esta persona fuese liberada. Pero Jesús, que le ha sido dada potestad en el cielo y en la tierra, Jesús estaba allí para decirle al espíritu impuro: salga de él. Porque en Cristo Jesús hay liberación. Porque en Cristo Jesús hay transformación total. Porque Jesús viene para transformar la vida de todos aquellos que vienen a sus pies para postrarse y para pedir auxilio. Por eso, si en esta noche estás atado por algo, hay algún hábito que no te deja en paz, hay alguna situación que te roba la paz, que te saca las lágrimas cada noche, cada día, este es el momento para caer de rodillas delante de Cristo y decirle al Señor: ten misericordia de mí. Y aunque no puedas pronunciar las palabras, aunque el enemigo quizá nuble tu mente y no te salgan palabras para hablar, allí en tu pensamiento dile a Jesús: Jesús, dame tu salvación. Jesús, libérame. Jesús, ten misericordia de mí. Y Jesús conocía el corazón de este endemoniado, y entonces el demonio tuvo que salir. Pero el diablo no quiere salir así nomás. Él siempre quiere hacer espectáculo. Él siempre quiere tratar de trastornar la obra del Señor. Y entonces comienza a decirle a Jesús: mira, por favor, yo te pido, no me mandes lejos, no me mandes al abismo, por favor, déjame entrar en los cerdos. Porque el diablo tiene que rogarle, tiene que suplicarle a Jesús, porque Jesús tiene toda la autoridad. Pero nunca le ruega a Jesús con buena intención.
Siempre en la mente de Satanás habrá la mala intención. Jesús dijo, hablando de esto, en una metáfora, comparando el pastor de las ovejas y el que no es pastor de las ovejas, hablando de ese enemigo llamado Satanás. Lo compara con un ladrón y dice, el ladrón no viene sino a hurtar, matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. Satanás llegará a los seres humanos, o llega a los seres humanos con ofertas que parecen excelentes, ofertas que parecen bonitas. Una oportunidad, una persona que el diablo le había ofrecido cosas, y entonces a través de ciertos pactos y ciertos ritos, entonces quería tener el amor de su vida la persona. Y lo que se ganó fue un tormento continuo de Satanás. Porque el diablo engaña, el diablo promete, pero una vez tú estás en las manos de él, te vuelve la vida miserable. Y toda persona que se pone en las manos de Satanás, se le convierte la vida en una vida miserable. O no piensen ustedes que la vida de este endemoniado era muy bonita, durmiendo en los sepulcros desnudo, agrediendo a la gente, y todo el mundo le corría. Ya nadie pasaba por aquel camino en soledad, nadie ni siquiera para darle un plato de comida. Era una situación terrible. Y entonces viene Jesús para hacer el cambio. Y llega Satanás entonces para que, bueno, está bien, me voy de este hombre, pero voy a hacer que a Jesús lo desaparezcan de este lugar. Y le dice, déjame entrar en aquellos cerdos. Y dice que Jesús se lo permitió. Y apenas se lo permitió, tomaron posesión de los cerdos, y los cerdos salieron como locos, chillando, gritando, y entonces fueron y se tiraron al mar que quedaba allí muy cerca. Se fueron por un despeñadero y se ahogaron. Un hato de cerdos, como unos 2000 cerdos que estaban paseando allí, pastando. Ay, Señor. Y los que cuidaban los cerdos salieron ahora corriendo. Eso fue el alboroto de ese día. Esa fue la noticia de ese día. Si hubiera existido RCN, Caracol, CNN, Noticias 1, New York Times y todos estos medios de comunicación que hoy hay a nivel del país y a nivel del mundo, ay, Señora, y habría sido entonces el primera plana. Jesús hace ahogar 2000 cerdos. Y saldrían los animalistas a defender. ¿Cómo es posible que los cerdos? Pero no era Jesús, era el demonio que había hecho esa maldad, con el fin de hacerle una jugada estratégica a Jesús. Y claro, entonces los que cuidaban los cerdos salieron, dieron aviso a su gente, a sus patrones, y la ciudad vino, la gente vino a ver qué era lo que había pasado. Y el versículo 14, el versículo 15 dice, llegaron a Jesús y vieron al que había estado atormentado por el demonio, vestido, sentado, vestido y en su juicio cabal. Ese hombre que causaba terror a los habitantes de Gadara, ese hombre al que todo el mundo le huía porque andaba desnudo y andaba dando gritos, hiriéndose con las piedras, ahora lo ven sentado en quietud, vestido y en su juicio cabal. Es que Jesús quiere aquietar la vida de cada uno de nosotros. Es que Jesús quiere aquietar la vida de usted, de su familia. Ya el libro de los Salmos dice que los impíos son como el mar en tempestad, que no pueden quedarse quietos, porque no hay paz en su corazón, no hay paz para los impíos. Y esta es la razón por la cual cuando llega el Señor, llega para darnos paz, para darnos quietud en nuestra vida. Pero hay algo del relato que me llama mucho la atención, y es que dice que el que había estado endemoniado, ya no lo llama el endemoniado, dice el que había estado endemoniado. Jesús, la gente lo encontró al lado de Jesús y lo encontró sentado y vestido. Si la escritura dice que él andaba desnudo, ¿de dónde pues sacaron un vestido? Bueno,
Es posible que Jesús se haya quitado su manto. La Biblia no lo dice. Pero es posible que Jesús se haya quitado su manto y ahora lo haya puesto encima de aquel hombre. Jesús quiere vestirte de su justicia. No importa la vida de pecado que lleva, Jesús quiere hacer de su vida una transformación total. El pecado que has hecho, la vida pecaminosa que llevas, esa vida alejada de Dios, esa vida de enemistad contra Dios, Jesús quiere transformarla y Él está dispuesto a quitarse su manto de justicia y ponerlo por encima de usted para cubrir su pecado. Eso fue lo que hizo Jesús. Al que no cometió pecado, dice el apóstol hablando de Jesús, por nosotros lo hizo pecado para que la justicia de Dios fuese hecha en nosotros. Nosotros somos aceptados delante del cielo. Nosotros somos aceptados como justos porque Jesús cargó en él el pecado de todos nosotros. Él se desnudó de su realeza. Él se desnudó de su gloria. Él se quitó ese manto de pureza y la gente lo vio como el herido de Dios, como el azotado. Lo vio como el pecador, lo más feo que podía haber porque lo mataron crucificado para que usted y yo hoy podamos ser salvos y para dar salvación no solamente a aquel endemoniado, sino también a cada uno de nosotros. Jesús llegó para transformar la vida de este hombre y el loco ahora estaba en su juicio cabal. El desnudo ahora estaba vestido y el brincón y saltarín que andaba corriendo por todo lado ahora estaba sentado. El texto sigue diciendo: y los que lo habían visto les contaron lo que había sucedido al que había tenido el demonio y lo de los cerdos. Y entonces comenzaron a rogarle a Jesús que se fuera de sus contornos. Qué triste es la condición del ser humano cuando su vista está puesta en las cosas materiales. Yo estoy seguro de que si Jesús hace el milagro y no pasa lo de los cerdos, la gente hubiese venido: oye Jesús, tú eres lo máximo, qué bueno, te invito a almorzar, te invito a mi casa, por favor ven y quédate con nosotros un día más, quédate una semana, quédate un montón de tiempo, porque los seres humanos somos así. Cuando vemos cosas extraordinarias que nos gustan, nosotros queremos estar cerca de eso, pero hay un problema. Jesús se había metido con los cerdos, había permitido que los cerdos se ahogaran. Entonces dijeron: este Jesús nos dañó el negocio. Si este Jesús sigue por aquí, por estos lados, ya después van a ser las gallinas, ya después van a ser las vacas, ya después va a ser el plátano, ya después va a ser la yuca, y ya después quién sabe qué más. Así que no nos conviene que Jesús esté aquí. Hay seres humanos que hoy siguen echando a Jesús de sus contornos. Porque mientras usted está en algún problema, en alguna dificultad, tú quieres ser sanado, buscas a Jesús. Y entonces: Señor, por favor, sáname. Señor, por favor, libera a mi familia. Señor, por favor, haz esto, haz aquello. Pero una vez que Jesús comienza a meterse con aquellas cosas que tú amas, entonces tú dices: no, Jesús, no me sirves. ¿Cómo es posible, Jesús, que me vayas a quitar el águila, la pilsen? ¿Cómo es, Señor, que me vayas a quitar el ron viejo de Caldas? No, Señor, vete de mis contornos. ¿Cómo es posible, Señor, que yo vaya a tener que dejar esa relación adúltera que tengo? ¿Cómo es posible, Señor, que yo tenga que dejar ese novio o esa novia que me está llevando por caminos de destrucción? ¿Cómo es posible, Señor, que yo tenga que guardar el sábado y seguirte? No, Señor, mejor vete. Yo quiero estar en paz. ¿Notan ustedes una cosa? Que el demonio estaba diciéndole a Jesús: te ruego que no me atormentes. Pues la misma filosofía le estaba metiendo a la gente que estaba allí: Señor, vete, no nos atormentes, déjenos quietos.
Hay seres humanos que no viven poseídos por el demonio de una forma de posesión física, sino poseídos a través de la mente. Una posesión mental. Porque cuando quieren venir a Jesús, ahí mismo el enemigo pone en sus mentes las 1000 trabas y comienza a decirles, no, es que si tú lo haces vas a perder tu trabajo, te vas a morir de hambre, vas a perder tus estudios, vas a perder tu reputación, pierdes tus amigos, tu familia te va a odiar, te va a echar de la casa. Mira, si tú sigues a Jesús vas a hacer esto. Y entonces tú dices, no, yo mis marranitos no los quiero dejar. Todos en nuestra vida tenemos cerdos que necesitan ser echados en el agua si queremos ir a Jesús. Puede ser que el cerdo de tu vida sea una relación ilícita. Puede ser que el cerdo de tu vida sea un trabajo ilícito. El cerdo de tu vida puede ser un vicio, una mala práctica, un mal hábito, un espíritu de crítica. Deja que esos cerdos se precipiten al mar con aquel de quien son dueños, con Satanás. El dueño de tus vicios, el dueño de las relaciones ilícitas, el dueño de la fornicación, el dueño de los malos negocios, el dueño de una conducta inapropiada es Satanás. Y con Satanás merecen irse al fondo del mar. Y Jesús viene para invitarte y para decirte hoy, necesitas ser liberado. Tú necesitas ser libre en el nombre de Jesús. Pero yo quiero decirle que Jesús jamás te va a obligar a que lo recibas. En ese momento cuando la gente le dijo a Jesús, vete, el texto bíblico dice que Él entró en la barca. Versículo 18, al entrar en la barca, Jesús entonces dijo, está bien, me dijeron que me fuese, me voy a ir. Y al entrar en la barca, entonces el que había estado endemoniado le rogaba que lo dejara quedarse con él. Pero Jesús no se lo permitió, sino que le dijo, vete a tu casa, a los tuyos, y cuéntales cuán grandes cosas el Señor ha hecho contigo y cómo ha tenido misericordia de ti. Es que, apreciado hermano, apreciado amigo, cuando nosotros somos tocados por el poder de Jesús, nuestra vida cambia y ya no es lo que nosotros queremos lo que vamos a hacer, sino es lo que Jesús quiere que hagamos. Aquel ex endemoniado quería irse con Jesús, en la barca con Jesús, pero Jesús le dijo, no, tú tienes que quedarte aquí. Hay gente que quiere seguir a Jesús, hay gente que quiere ser del equipo de Jesús, del bando de Jesús, pero quieren hacer lo que a ellos les da la gana. Yo quiero decirle que si tú quieres ser un verdadero seguidor de Cristo, necesitas aprender a hacer lo que Cristo te ordena. Y este hombre fue uno de los verdaderos discípulos de Jesús. Este hombre hizo caso a Jesús. Cualquiera podría haber dicho, pues Jesús ya no quiere que yo vaya con él, me libró y ahora me deja aquí solo, yo ya no hago nada. Pero Jesús sabía que este hombre iba a ser el instrumento a través del cual aquella gente que lo había echado iba a conocerle a él y su evangelio. Es que al diablo le salen todas las jugadas mal. Cuando Satanás trata de hacerle daño a los hijos de Dios, cuando Satanás trata de hacerle daño al evangelio de Cristo, las jugadas a Satanás le salen mal. Claro que le salen mal, y por experiencia se lo digo, cuando el enemigo mete trabas para que una obra no sea hecha, déjenme decirles que los resultados que vendrán serán mejores de lo que esperábamos. Aquel hombre dice que salió, versículo 20, él se fue y comenzó a publicar en Decápolis. Decápolis significa 10 ciudades. Cuán grandes cosas había hecho Jesús con él. Y la Biblia no dice que todos lo echaron. La Biblia no dice que algunos no le creían.
La Biblia dice, y todos se maravillaban. Es que el Señor quiere hacer cambios en tu vida, porque tú puedes ser un instrumento a través del cual tu familia, la gente que te rodea, al ver lo que Jesús ha hecho contigo, entonces glorifique el nombre del Señor. No importa que tú seas el borracho de la cuadra. Pues si eras el borracho de la cuadra, cuando el Señor te transforma y ahora la gente te ve sobrio y te ofrecen gratis el trago y tú te permaneces fiel delante del Señor, la gente va a decir, oye, esta persona en realidad cambió. Es cierto que Dios puede transformar. Y si pudo transformar ese borracho, ¿por qué no me va a poder transformar a mí? La gente de Decápolis, aquellas 10 ciudades que habían cerca la una de la otra, conocían la historia de aquel endemoniado. Sabían que no podían pasar por cierto camino, pero ahora ven a ese hombre diciendo, Jesús me sanó, Jesús me liberó. Y la gente entonces comenzó a sentir, comenzó a aprender del poder de Cristo Jesús. ¿Cuánta gente de esta veremos nosotros en el reino de los cielos? Porque un hombre entendió que la vida cristiana consiste en aprender a obedecer la orden de Jesús. Yo no sé cuánto tiempo llevas tú aprendiendo de las órdenes de Jesús. Yo no sé cuánto tiempo llevas tú escuchando, sabiendo lo que Jesús pide que tú hagas. El libro de Miqueas dice, oh hombre, Él te ha declarado lo que es bueno. Solamente hacer justicia, amar misericordia y andar humildemente delante de tu Dios. Y andar humildemente delante del Señor es estar dispuesto a obedecer lo que Jesús nos dice, obedecer lo que Dios nos dice. Y esa es la invitación que Jesús te está haciendo en este momento. Él anhela que tú seas obediente a Él. Él anhela que haya una transformación en tu vida. Él puede cambiar las circunstancias. Tú puedes dejar de ser ese hombre o esa mujer infiel. Tú puedes dejar de ser ese hombre o esa mujer groseros. Tú puedes dejar de ser ese alcohólico, ese fumador, ese vicioso. Tú puedes dejar de ser ese hombre con un carácter intolerante. Tú puedes dejar de ser solamente si vienes a Jesús y haces lo que Jesús te pida. No necesitas más sino venir y clamar delante de Él y tener fe que Jesús va a obrar el milagro en tu vida. Desde aquel día, los caminos intransitables se convirtieron en transitables. La leyenda terminó y comenzó a escribirse una nueva historia. La historia del endemoniado gadareno transformado por Cristo Jesús. El Señor ha dejado esa historia en su palabra para que usted y yo tengamos esperanza, para que entendamos que no importa el nivel hasta donde nos haya llevado Satanás, hasta donde hayamos estado atados, el Señor está dispuesto a liberarnos cuando nosotros venimos delante de Él. Y yo te pregunto en esta hora, ¿quisieras tú venir delante de Cristo para decirle a Cristo, quiero ser libre en el nombre de Jesús? Si tú quieres ser liberado por el poder de Jesús, yo te invito a que escribas allí en el chat, quiero ser libre en el nombre de Jesús. Da ese paso. Yo no sé si estás viendo esta transmisión desde algún lugar lejano, cercano a una iglesia. Yo no sé si estás en una iglesia, no sé si estás en un grupo pequeño o estás en tu casa, donde quiera que estés. Si tienes la posibilidad de decirle a alguien que está allí a tu lado, si tienes un guía espiritual también a tu lado, dile, yo deseo, yo anhelo entregar mi corazón a Jesús. No te dé temor entregar el corazón a Cristo. No te preocupes por los cerdos. Esos necesitan ser eliminados de tu vida. No te preocupes por aquellas cosas que tanto amas. Quizá necesitan ser eliminadas de tu vida para encontrar el tesoro más valioso que se llama Jesús. Jesús puede hacer
un milagro en tu vida. ¿Dejarás que lo haga? ¿Vendrás a Jesús hoy? ¿Entregarás tu corazón a Cristo? Yo te pido en este momento, en el nombre de Jesús, como dice el apóstol Pablo, como si os rogáramos en el nombre de Jesús, reconciliaos con Dios. Hoy es el momento oportuno para venir a Cristo. Hoy es el momento oportuno para ser reconciliado con el que nos creó, con ese que nos formó y nos trajo a este mundo para que viviéramos santos y sin mancha delante de Él. Pero el pecado nos degradó. El enemigo tomó posesión de nuestra vida, de nuestras mentes, pero hoy Jesús ha venido para hacernos libres. Y hoy el enemigo puede salir huyendo solamente si tú vienes a Cristo para recibir liberación. Escribe: necesito ser libre en el nombre de Jesús. Exprésalo. Llama a tu pastor, llama a alguna persona y dile: yo necesito ser libre en el nombre de Jesús. Y Jesús vendrá y Jesús tocará tu vida. Clámale al Señor en esta noche, y en este momento el Señor puede comenzar una liberación sin precedentes en tu vida, en tu familia o en aquello que el Señor tenga que transformar. Yo quiero que oremos juntos en esta hora. Padre Celestial, gracias porque tú eres un Dios que transformas. Gracias porque tú eres un Dios bueno, un Dios todopoderoso. Gracias por Jesús, porque en Él obtenemos victoria. Y esta noche muchos quizás, Señor, encontrarán victoria en el nombre de Jesús, porque han clamado a ti. Y tú les recibirás, y no volverán a ser más los de antes. La gente que les tenía miedo, la gente que les tenía odio, la gente a quienes les repugnaban, Señor, tendrán que admirarse y ver la obra de Jesús en sus vidas. Tómalos, Padre, dirígelos y permíteles que esa decisión que hoy toman sea una decisión firme para tu honra y tu gloria. En el nombre de Jesús. Amén. Que Dios te bendiga, apreciado hermano, hermana, apreciado amigo, apreciada amiga. Un abrazo para usted.